Jorge Rachid, que es dirigente del Frente de Todos, y Agustín Penau, que es economista. Gracias, Agustín. Jorge Rachid, usted es médico sanitarista y quería preguntarle cómo está viviendo estas horas, estos días, qué observación nos puede hacer. Con profunda preocupación, porque la verdad que cuando uno escucha hablar de la macroeconomía, de las LETES, de las LELIQs, del encaje, sí, de todas variables macroeconómicas. Todas variables macroeconómicas y nuestros compatriotas, seres humanos de carne y hueso, están sufriendo una catástrofe social, un genocidio social que yo no he visto en mis 50 años de médico. O sea que estamos frente a una situación donde realmente yo le pido, son 4 meses hasta el día, todos queremos que llegue al 10 de diciembre. Pero hasta el 10 de diciembre, una emergencia de medicamentos, entreguemos los medicamentos. Hoy no tenemos insumos. No tenemos... ¿Cómo le explico yo te decía fuera de cámara, a una madre que tiene un hijo con cáncer, que hace 6 meses que no recibe el medicamento? ¿Cómo le explico que espere 4 meses más? Por favor, señor presidente, haga algo, deje de ser un testigo de la historia, empiece a ser un protagonista, a ver si por lo menos la emergencia en medicamentos, la emergencia en alimentos, empiecen a darle una solución. Hay gente que no come, entonces yo leo en el diario con profunda preocupación que el ministro Rubinstein dice, vamos a congelar los precios de los medicamentos. Si los precios de los medicamentos se ponen a las nubes. El 12% aumentaron desde la devaluación el precio de los medicamentos. Agustín, el ciclo vertiginoso de endeudamiento del gobierno de Cambiemos nunca se vio en la historia, ¿no? Haber tomado tanta deuda en un periodo tan corto de gobierno, porque son 4 años. Fue un endeudamiento rápido y furioso, más o menos. Ya en un periodo de gobierno, la suma de deuda que tomó es inédita. ¿Y las consecuencias? Y las consecuencias las estamos viviendo. Este default selectivo, como se lo está dominando, en algunos bonos emitidos por el Tesoro que no tienen capacidad de repago y que se buscan extender las obligaciones que tiene el Estado Nacional. Y esto es lo que intenta. Además, el gobierno también lo que vio es que no podía hacerse de los 5.600 millones de dólares del Fondo Monetario, por lo cual se extiende los vencimientos que tenía a corto plazo, pero además se queda con una caja del Banco Central de 9.000 millones de dólares para intervenir en el mercado de cambio hasta las elecciones. Jorge, supimos por informes de la OEA y la ONU, han analizado sobre el hambre en la Argentina, sobre la inseguridad alimentaria entre niños y adolescentes, y es muy grave y es muy grande. El Frente, Alberto, Cristina, seguramente a partir del 10 de diciembre vamos a hacer la primera etapa de la revolución, que es darle de comer a 5 millones de personas, sacar al 50% de los chicos que están por debajo de la línea de pobreza y mandarlos a la escuela, reparar a los jubilados, dar líneas de crédito, ya que estoy acá con el compañero economista, para las pymes, que son las verdaderas forjadoras de trabajo, y para los que están endeudados, que no comen para pagar estos créditos de las casas, y por supuesto crear trabajo. Esas 5 medidas son una revolución en la Argentina hoy, porque tenemos la obligación, mirá, de llevarle tranquilidad al pueblo argentino. Ha sido una pesadilla estos 4 años. Ha sido una pesadilla. Entonces hay que llevarle 1 año de tranquilidad, 2 años de tranquilidad. Recuperemos la organización de la vida, los proyectos de vida, porque esto le ha desorganizado la vida a todos. Entonces yo estoy viendo con profunda preocupación que el gobierno intenta agarrarse de la oposición para llevarlo al abismo que ellos mismos han creado, para arrastrarlos al abismo, a ver si de ahí sacan algo, y estos son los últimos pasos de este gobierno que está realmente a ciegas y en medio de una tormenta. Ahora, Mariano, ayer vimos a los movimientos sociales en la calle, pero a ver qué pasa con los sindicatos. De acá a octubre vamos a ver a sindicatos moderados, si bien los gremios hicieron críticas muy fuertes a Cambiemos, a Juntos por el Cambio, ¿se van a mantener guardados los sindicalistas? A ver, me refiero la CGT, el frente que lidera Hugo Moyano. La consigna es no hacer olas. Algunos le denominan el plan hacer la plancha hasta diciembre, otros dicen estaremos lo más quietos posible, porque también es cierto, Adrián, que
hay algunas circunstancias que están empujando y uno puede hasta entrever una acción deliberada de parte del gobierno para llevar hacia determinados sectores al conflicto. Lo hemos visto en algunas manifestaciones callejeras donde la posición más amenazante es la de las fuerzas de seguridad, en ningún caso de los manifestantes. Y eso es lo que también están leyendo los gremios. Vos sabés que la mayoría de ellos tiene, por supuesto, a esta altura cerradas todas sus paritarias, pero en muchos casos lo que estamos viendo es situaciones donde empiezan a producirse algunos desfasajes entre los montos acordados en las negociaciones salariales y la aceleración de la inflación. Una inflación que uno pensaba, bueno, quizás termina más cercana del 40% y generará que alguno que cerró en 28 pueda aplicar una cláusula de revisión, pero ya estamos hablando de una inflación que va a superar el 50%, algunos la sitúan cerca del 60% a partir de la última devaluación. Sin embargo, la norma hoy es no movilizar, no hacer determinadas acciones y tratar de contener lo más posible lo que hoy es lo más preciado para los gremios, que es la estabilidad de los puestos de trabajo. A ver, Agustín, el desembolso de estos 5.400 millones de dólares, más temprano lo hablaba con otro economista, después del anuncio de la CUNSA, ¿va a llegar ese dinero o no va a llegar? Veremos qué es lo que estipula el Fondo Monetario, si está dentro del acuerdo anterior o es parte del nuevo acuerdo que se va a rediscutir. A ver, yo creo que esta respuesta del gobierno del día de ayer fue la negativa del candidato del Frente de Todos de no convalidar la fuga de capitales a través del Fondo Monetario. O sea, no convalidar la fuga de capitales que está alimentada por el Fondo Monetario y responsabilidad del gobierno. No se quiso sumar a eso. Frente a esa situación, el reembolso estuvo en duda y el gobierno se vio en una necesidad de alargar o tratar de entrar a negociar los plazos de vencimiento, que era algo que ya le estaba pidiendo el candidato Alberto Fernández. En abstracto las medidas están bien. Lo que le faltaría al gobierno es bajar un poco el tono y buscar los consensos políticos necesarios, no tanto de las fuerzas políticas solamente, sino de los actores sectoriales de la Argentina, para iniciar este camino de negociación con las plazas extranjeras y con la plaza local. ¿Qué opinión tiene de la movilización del sábado, donde adherentes al gobierno fueron a Plaza de Mayo y después Macri reapareció por el balcón? Es coherente con el perfil que ha adoptado el gobierno nacional, que se ha sentido agredido por el voto popular. A mí me llama mucho la atención que salgan a defender la República cuando la verdad la defensa de la República es la democracia. La democracia se expresa y hoy mismo, no ayer ni anteayer, el presidente de la República dice que lo de la PASO fue un gasto innecesario, una encuesta anticipada, denigrando e instalando el odio. A mí realmente quiero reflexionar un minuto sobre esto. Miren, hay sectores que dicen, de ellos, del enemigo, como yo lo denomino, que dicen que el peronismo es golpista. Mire usted, el peronismo es golpista, el peronismo siempre fue víctima de los golpes. Nunca fue golpista. ¿Cuándo fue golpista el peronismo? Cuando fue derrocado en el 55, con bombardeos, muertos, fusilado en el 56, fue desaparecido y muerto y perseguido con Onganía y con Lanuse. Nosotros siempre vinimos a salvar las papas de procesos políticos neoliberales que llevaban al país a una disolución, como en el caso de, para decirlo, de esta última etapa democrática, en el caso de Alfonsín, con 5.000 millones, con 5.000 de inflación anual, y salió el peronismo a darle una mano, y después, en el 2001, gracias a Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, pudimos poner el país en marcha. Entonces, ¿de qué golpismo quieren acusar los supuestos defensores de la República que están tratando de llevar al país, guarda, a un proceso de odio que en lo que yo le pido a los compañeros que por favor no entremos, porque tenemos que llevar tranquilizado? El proceso de odio, de ayer lo hacía mención. Cuando uno escuchaba las entrevistas de Lautaro ese sábado, en Plaza de Mayo, había muchos ciudadanos adherentes al gobierno que criticaban, pero con mucho desprecio, a quienes reclaman en la Argentina por alimento y trabajo. Y me refiero a la movilización del día de ayer. ¿Qué opina? La movilización fue gigantesca. Mire, yo doy clases en Loma de Zamora. Yo les podría describir 2 horas el panorama de lo que es el hambre en los sectores del conurbano bonaerense. Esa manifestación es la mejor expresión de un pueblo que ha sido absolutamente excluido
de cualquier decisión política en los últimos 4 años y que hoy ha multiplicado los comedores. Mire, solamente en Bursaco usted donde tenía 2 comedores, hoy tiene 50 comedores. Y donde ya antes iban los chicos, ahora van las familias. Entonces esto lo estamos viendo todos los días. Yo les pido a los compatriotas, y en especial a los compañeros, que hablen con la gente de situación de calle y les pregunten qué eran hasta ayer. Eran compatriotas como usted y como yo. Esas personas hasta ayer tenían una vida y estos canallas le han destruido la vida porque este neoliberalismo mata. Cuando nos muere un chico con sarampión porque está debilitado por el hambre. No se nos tiene que morir un chico con sarampión. Bueno, ¿Se da cuenta de lo que le estoy en las últimas diciendo? horas, Mariano, Pepe Mujica, ¿no? Refiriéndose al plan neoliberal del gobierno de Macri. A ver, vinieron a hacer lo que tenían que hacer desde el punto de vista ideológico. Agustín, hubo negligencia, mala praxis en algunos pasajes de la era del gobierno. ¿Qué opinás? Mirá, yo a esta altura no sé qué vinieron a hacer. Lo único que le puedo decir es que es lo que hicieron. La economía argentina tenía problemas, pero generaron una cantidad de problemas nuevos, agravaron los que teníamos. El ritmo de endeudamiento, como empezamos a hablar, no se registra en la historia. Tenemos un volumen de deuda en un ciclo muy corto, muy grande. Esta iniciativa de ayer la CUNSA, porque hablábamos de medidas, no hay medidas. La única medida fue el DNU del día de ayer a los bancos, que hoy estuvo en discusión con los fondos comunes de inversión. Todo lo que está después está en rediscusión con los bonistas y lo que se va a discutir en el Congreso. Ahora, Agustín, yo hablaba hoy con un analista financiero y me daba la impresión de la charla que los argentinos somos medio especialistas en reescribir la teoría económica y la historia económica, porque decía esta persona, mirá qué paradoja que el gobierno de Mauricio Macri es el que nos sacó formalmente del default, porque recordemos que cuando asume Mauricio Macri quedaba un 7% de bonistas que no habían ingresado a los canjes y que significaba un remanente de una cesación de pagos. Bueno, el gobierno de Macri nos saca en 4 años del default y nos vuelve a poner en default. Y por otro lado, nos pone en cesación de pagos con una deuda, estamos históricamente los argentinos acostumbrados a que las cesaciones de pagos se producen con deudas acumuladas por años y años. En este caso, el grueso de la deuda que está en cesación de pagos o en default selectivo es deuda adoptada por el propio gobierno, con lo cual yo no sé qué antecedentes habrá a nivel internacional de esto. Esta situación de este tan corto periodo de acumulación de deuda, porque vos tenés que sumar todos los bonos que se emitieron del Tesoro, que suman alrededor de 60.000 millones de dólares, más lo del Fondo Monetario, 44.000 millones de dólares, lo que va hasta ahora. Están arriba de los 100.000, 4 millones de dólares. O sea, es un nivel de... O sea, tenés locura. que salir a negociar con plazas internacionales, específicamente Wall Street, la situación local, y con un gobierno debilitado en su capacidad de negociación. La medida es lo que más o menos el camino que quería iniciar el Frente de Todos. Sí, es así. El tema es que no sé si el gobierno va a tener el volumen político para llevarlo adelante, y segundo, debería bajar un poco el tono de discusión de esta semana que ha arrancado muy álgido y que no va a llevar a un buen puerto, si quiere Cierro con negociar. usted, doctor. Sí. A ver, Yo sí sé qué vinieron a hacer, ¿eh? Bueno, le traslado esa pregunta. Bueno, vinieron a hacer lo que hicieron. Vinieron en el plano internacional a poner a la Argentina bajo la órbita del diseño estratégico de Estados Unidos. Eso lo hicieron. Pusieron la Argentina bajo monitoreo, entregaron la soberanía y lo que hicieron para ellos en lo interno fue el saqueo del país. Lo hicieron. Fue el saqueo. No puede ser que, él me podrá corroborar, que yo no me quiero meter en los temas económicos, pero la fuga de capitales fue más o menos similar a lo que entró. Entonces, ¿quién se la llevó? ¿Dónde está? ¿Cómo es posible? Esto es realmente, si estuviésemos en el siglo XIX, traición a la patria, lacayos o colonialistas serían los términos de esta vergonzante capacidad de canallada, perversidad y de Macri y sus secuaces, como así lo llamo, porque realmente no tiene otra forma de catalogar. Doctor, gracias, y Agustín, muy amable. A vos, gracias. Bueno, Fernando...